¿Todos y todas? Sí, falta alguien. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar hoy aquí en la inauguración de la cuarta Escuela de Verano de Podemos Móstoles. Es un orgullo para nosotros ser capaces un año más de desarrollar esta gran actividad que nos ha convertido en referentes. Muchas personas de las que estáis aquí ya me conocéis, pero para quienes no, soy Nati Gómez, formo parte de este gran equipo de Podemos Móstoles y actualmente soy la concejala de Educación y Juventud en el Ayuntamiento. Soy una más de esta organización formidable y a la que es un orgullo pertenecer. Hoy comenzamos esta primera jornada de la Escuela de Verano hablando de educación, entre el derecho humano y la mercancía. Para ello contamos con la presencia de Javier Sánchez de Navarra y es portavoz adjunta del Congreso de los Diputados. No tengo duda y estoy segura de que las personas aquí presentes tampoco de la importancia de la educación como pilar fundamental de nuestra sociedad. Es nuestra herramienta clave para poder evitar que este mundo siga por el camino terrible al que nos aboca el neoliberalismo. Por eso, a los poderosos les interesa tanto destruir nuestro sistema educativo, privatizándolo y convirtiéndolo en una mera fábrica de trabajadores útiles para este sistema, sin desarrollo humano alguno. La buena gestión y la capacidad de plasmar nuestro programa en la Concejalía de Educación y Juventud va a ser y ya es un eje de nuestro trabajo y es demostración de lo importante que es tener responsabilidades en el Gobierno para poder cambiar las cosas. Por ello, no quiero dejar pasar este momento que vive nuestro país, con el intento del IBEX de que Podemos no esté en el Gobierno, para animaros a votar en nuestra consulta interna, para decir muy alto al PSOE y a Pedro Sánchez que estamos aquí, que tenemos dignidad y que sin nosotras jamás habrá un gobierno de izquierda progresista en España. Bienvenidos y gracias por estar hoy aquí. Pues buenas tardes y muchísimas gracias a Podemos Móstoles por esta invitación a su escuela de verano. Pareciera que en el verano se para todo, o sería un momento, pero estamos viendo que la actualidad política no deja de sorprendernos cada semana. En cualquier caso, espacios como este buenos, son bastante positivos para parar, reflexionar dónde estamos y saber también cuáles son las metas y cuál es la dirección que tiene que tomar este proyecto en un momento en el que creo se dan las condiciones para un gobierno progresista que revierta muchas de las políticas austericidas que ha hecho el Partido Popular. Para ello, por supuesto, el Partido Socialista tendrá que atreverse, que por ahora no parece el caso, pero también hace falta una militancia y una organización que sepa muy bien dónde nos tenemos que dirigir y que tenga muy claras cuáles son las políticas públicas que queremos implementar. Empezamos, por tanto, este ciclo de reflexión de la Escuela de Verano de Móstoles hablando de educación, una de las principales herramientas que tiene un Estado democrático y que tiene una sociedad para forjar una sociedad más inclusiva y más igualitaria. Yo en esta ponencia intentaré no alargarme mucho haciendo un diagnóstico y haciendo una batería de propuestas que creo que Unidas Podemos, el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene que llevar como programa fundamental a esas negociaciones de gobierno para recuperar esa educación pública, esa educación de calidad y esa educación inclusiva que queremos. Creo fundamentalmente que la educación en España tiene tres problemas. El primero tiene que ver, como podéis imaginar, con la baja inversión en educación y con toda una política de recortes educativos que arrastramos durante una década y que todavía no hemos conseguido recuperar. Para que se hagan una idea con datos muy concretos y no tirar mucho de literatura, según la propia OCDE, que no es un organismo precisamente muy social, en España estamos en el puesto 25 de 35 en cuanto a inversión educativa de países de nuestro entorno. En términos de gasto público, gastamos un 8% en educación de los presupuestos frente a un 11% de la media europea. En términos del PIB, eso significa que la media europea estará en inversión educativa en un 5,7%, los países más avanzados que siempre ponemos de referencia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, casi un 7%. Aquí la inversión ha caído desde el año 2009 de un 5% a un 3,8%. Y
Eso, además, en un contexto donde, aunque parezca lo contrario por la supuesta crisis demográfica, el alumnado se está incrementando un 6%, porque al no haber ya, digamos, un mercado laboral que absorba rápidamente mano de obra, pues la gente cada vez más tiende a terminar los estudios. Por tanto, nos encontramos en una situación muy delicada, donde cuando más necesitábamos la educación para salir por arriba de la crisis, para salir con más innovación, con más formación, con más conocimiento, se está recortando más. Y esto es un primer problema, porque si es verdad que una de las medidas que hemos podido llevar estos últimos meses de gobierno de Pedro Sánchez en solitario con 85 diputados ha sido derogar el Real Decreto 14/2012, que sabéis que es el decreto que hizo el Partido Popular en 2012 para justificar todos los recortes en educación, es decir, elevar la ratio de alumnos por aula en un 20%, subir la jornada lectiva de los docentes y eliminar mucho de los programas de atención a la diversidad, que son los que generan clases más cohesionadas y más comprensivas. Ese decreto lo han derogado, pero ahora hay muchas comunidades, lo sabemos en la Comunidad de Madrid, que no quieren revertir esos recortes pese a que la ley lo permite. Pero no solo comunidades del Partido Popular. Esto metimos una pregunta hace 2 semanas, la metí yo. Ceuta y Melilla, que dependen directamente del Ministerio de Educación del Gobierno de España, es decir, de Pedro Sánchez, no está claro que vayan a aplicar su propia ley, ellos dicen por disposición presupuestaria. Como no se han aprobado los presupuestos que queríamos, seguimos manteniendo los recortes del Partido Popular, cuando en Ceuta y Melilla sería algo puramente simbólico. Esto es el primer mensaje para que veamos también por qué la educación es importante, no solo creernos promesas, sino también forzarla en ese gobierno de coalición. El segundo problema tiene que ver con la LOMCE. La LOMCE, todos la conocemos desde el año 2012, es una ley no solamente muy regresiva en términos conservadores, sino una auténtica chapuza en términos educativos. Hay incluso portavoces del Partido Popular que en privado te lo reconocen. Lo que pasa es que esa ley se hizo a la medida de todo un lobby ideológico, la parte más conservadora de la Iglesia Católica, y también de un lobby empresarial que se dedica a la educación privada, y se hizo a la medida de intereses muy fuertes que hay en España y que quieren dejar de considerar la educación como un derecho. Ese derecho que, según la Constitución, tiene que ver con darle a la gente herramientas para que puedan desarrollar una personalidad plena, con plenas capacidades, y convertirlo en una mercancía. ¿Una mercancía para qué? ¿Para que la compren todos? No. Para introducir la distinción social y educación. Que no todo el mundo se tenga que encontrar en el mismo aula. Ese era, digamos, el ideal de la escuela republicana. Todos los ciudadanos en un mismo aula. Muchas de las cosas que se están haciendo con el avance de la concertada no está en buscar una mayor calidad educativa, sino justamente romper ese espacio de encuentro de ciudadanos que se les supone iguales y que se les supone tendrán que desarrollar una fraternidad ciudadana. Por tanto, el problema es que estamos en el año 2019 y la LOMCE sigue vigente. ¿Y por qué sigue vigente la LOMCE? ¿Es que acaso en la 11ª legislatura no había un compromiso firme? Lo firmó incluso UPyD, que decían, cuando haya número y se pueda, derogaremos la LOMCE. Bueno, hay que decir que el Partido Socialista de la Abstención, ese que echó a Pedro Sánchez y que ahora lo reivindica, ese no quiso la abstención de la LOMCE. Quiso que perdiéramos 1 año y medio y muchas horas de ponencia para un pacto educativo que al final quedó en nada, que era ganar tiempo. Pero es que luego el Partido Socialista, también fuimos muchas reuniones yo a hablar con la ministra, no quiso derogar por la vía rápida la LOMCE, como se ha derogado, por ejemplo, los recortes con el Real Decreto 14/2012, y nos quiere ahora retrotraer a la LOE, es decir, a su ley de siempre, sin abordar muchas de las demandas que está planteando la comunidad educativa. Y sin abordar que sin invertir, sin recuperar esos 8.000 millones que hemos dejado de invertir en la educación en esta década perdida, sin fijar un mínimo de inversión que sea el 5% del PIB en una memoria que acompañe una ley, sin recuperar todo el plan de atención a la diversidad y sin reforzar la escuela pública frente a esa escuela concertada religiosa que no para de avanzar, muchos de los problemas de la educación no se pueden resolver. Y ahí de nuevo vemos las costuras del Partido Socialista, que no quiere avanzar en esa senda que promete en campaña y que luego no se
compromete cuando está en el Congreso, aunque luego te firma cosas muy bonitas como que la religión tiene que salir fuera de la iglesia, pero fuera del aula, perdón, la iglesia tiene que estar. Pero esta es un poco, digamos, la vivencia que os queremos trasladar en estas semanas que van a ser duras de negociación, pero tenemos que saber cuál es la posición y por qué estamos donde estamos. En el tema de la religión, por ejemplo, que me referiré más adelante, nosotros firmamos a instancia de Europa Laica, que pidió reuniones con todos los partidos del arco parlamentario, aprobamos de la mano del Partido Socialista una PNL, es decir, un posicionamiento político del Congreso, para que, si bien el concordato excede el ámbito de la educación, es un tratado internacional que debería tratarse por parte del Estado, si haría margen por parte del Ministerio de Educación para la religión, al menos sacarla del horario escolar y que no esté distorsionando con niños que tienen que dar religión y otros niños que no tienen en esa hora que hacer nada. Esto se lo planteamos en negociaciones al Partido Socialista y en público dicen que ellos van mucho más allá, que esa no es su propuesta, pero en privado no la quieren aplicar porque no quieren enfrentarse con determinados límites estructurales y con determinados poderes. El tercer problema que tiene nuestra educación, que de alguna manera lo adelantaba en estos 3 puntos, es el problema de la segregación escolar. La educación, y esto es lo más grave de todo lo que podemos plantear, lo otro puede ser anécdota, ha dejado de ser un ascensor social y ha dejado de ser en nuestro país un instrumento para la igualdad. Para la igualdad. Tengo aquí los datos de PISA que dicen que en la última década, en esta década perdida, hemos retrocedido 5 puntos en el índice de inclusividad social y hemos pasado del ranking 74 al 69. Somos los antepenúltimos de los países europeos de la OCDE y los quintos por la cola de la Unión Europea. Es decir, nuestros alumnos cada vez están más separados, y más separados por motivos socioeconómicos. Esto tiene que ver con un diseño de la doble red, de la red privada subvencionada, que ellos llaman concertada, y de la red pública, donde están dejando la pública prácticamente como un apéndice asistencial de la red de élites, que es la red concertada. ¿Y esto cómo se hace? Esto no es una privatización directa en la que nosotros vendamos o en la que el gobierno venda a los colegios y los institutos públicos. No es por ahí. Es justamente estrangulando la financiación a la escuela pública, quitando profesores, dejando a muchos profesores en situación de precariedad, con ese 25% de interinos que tenemos. Con lo que van bajando la calidad a la escuela pública para que las familias tengan que elegir, ¿verdad? La libertad de elección, de la que siempre habla el Partido Popular y Ciudadanos, para que se elija la concertada. Por tanto, es todo un modelo político e ideológico en el que nosotros además tenemos que reivindicar la red pública como la que garantiza, ¿verdad? Y aquí empiezo con esas propuestas que quería hacer, 6 puntos de cara a la próxima legislatura y 6 puntos como la propuesta educativa de Podemos. En primer lugar, considerar la educación como un derecho humano fundamental y para ello ser conscientes de que justamente es la escuela público-estatal la que garantiza ese derecho. Hoy salió una noticia que me ha estremecido. Decía, la he leído en un periódico de Murcia, pero hacía referencia a un caso que ha pasado en Vitoria, donde la Consejería de Asuntos Sociales le ha quitado la custodia de un chico de 15 años a una familia en Vitoria porque el padre le había dado una paliza y la madre lo había amenazado con un cuchillo por ser homosexual. Cuando la derecha habla de que la educación es la libertad de las familias, nosotros tenemos que defender que la educación es la libertad de los hijos, la libertad de todos nuestros niños, la libertad de los jóvenes, para no heredar los prejuicios de los padres y para poder desarrollar una personalidad plena y una personalidad propia. Por tanto, hablar de educación pública es algo más que hablar de si la pública está dando un mejor servicio que la concertada. Es hablar de libertad y es hablar de derechos humanos. Y por eso ese debería ser una de las principales reivindicaciones que también se tiene que plasmar en el próximo proyecto de ley. ¿Y cómo reforzamos la escuela pública? Por ir a medidas concretas. Bueno, pues se puede reforzar de muchos modos. Yo sé que no es posible revertir, digamos, todo lo que ha construido el Partido Socialista junto con el Partido Popular
pero sí que se pueden tomar medidas del gobierno, por ejemplo, para frenar las nuevas concertaciones en zonas donde se han cerrado, en zonas escolares donde se han cerrado aulas, líneas educativas, para que aparezca la concertada. Por ejemplo, se podría frenar que la concertación se redujera, porque así tendría que estar en la ley, solamente a la educación obligatoria, que es como lo planteó la LODE, era un apoyo, una ayuda que llegaba donde no podía llegar la educación pública, concertada. En la Comunidad de Madrid y en mi región, en la región de Murcia, estamos viendo que ya están avanzando para concertar bachillerato, formación profesional. Bueno, esto hay que frenarlo y hay que recuperar esa formulación de la LODE del año 65, que la hizo el Partido Socialista, que no es una cosa súper revolucionaria, de considerar la red pública como la red principal y la red concertada como una red subsidiaria. Si volviéramos a esa formulación, nos ahorraríamos ya muchos problemas. En segundo lugar, universalizar el derecho a la educación. Universalizar el derecho a la educación también es terminar de una vez, o mejor dicho, empezar a universalizar la etapa 06, que es una cosa que repetimos constantemente todos los partidos en campaña, pero que luego no se hace, que luego se vende, e incluso en esto el Partido Socialista no tiene claro la forma de hacerlo, porque estamos vendiendo el modelo neoliberal del cheque escolar. Darle dinero a las familias o asegurar la gratuidad a una pequeña parte de la población infantil, pero vía escuelas infantiles privadas, que además para los trabajadores que están ahí son mucho peores en cuanto a derechos. En tercer lugar, la educación inclusiva. Una educación inclusiva que recupere todas esas partidas de atención a la diversidad, de educación compensatoria, que se han reducido un 90% en los últimos 5 ejercicios presupuestarios. Un 90% se han reducido esos programas en los presupuestos del Estado. Y muy ligado con esto, por supuesto, una escuela que también sea escuela de libertad, escuela de diversidad. Cuando ellos dicen la libertad de las familias, bueno, son ellos los que quieren negar que en las escuelas se pueda enseñar educación afectivo-sexual, que es justamente lo que puede garantizar libertad a muchos colectivos que siguen marginados. En cuarto lugar, y en este sentido lo comentábamos antes, la escuela como espacio de libertad tiene que apostar por un currículum sin idearios particulares. Y en ese sentido, el haberle cedido un 30% de los colegios e institutos de este país a la Iglesia Católica, choca incluso con la idea de la modernidad. Con la idea de la modernidad. La inspección educativa debería ver qué idearios se están dando en algunos centros, cuando sobre todo está avanzando la idea esta de separar niños y niñas. Pero, por lo que hace a la escuela pública, se podría avanzar ya en esta legislatura la idea que avanzaba antes, que la religión no estuviera dentro del horario escolar. Es verdad que el concordato con el Vaticano nos obliga a que se dé esa religión, pero se podría dar por fuera del horario escolar, como una especie de actividad extraescolar que va quien quiere. Esto no es una cosa que sea muy rara, porque es lo que se hace, por ejemplo, en Francia. En Francia, no solamente de la religión católica, sino de varias religiones. Antes de entrar, por supuesto, que yo apuesto estamos por una escuela pública y creo que hay que ir a revertir el concordato, pero antes de eso, que el PSOE lo pone como esto súper complicado, ahora no toca, porque no lleva tocando 40 años, se podría hacer esta medida. Y quinto, necesitamos al final un gobierno que se comprometa con la educación pública y que reconozca también al profesorado. Es una vergüenza las condiciones en las que ha tenido que trabajar el profesorado en los peores años de la crisis, que ha sido quien ha sacado adelante una escuela cada vez con menos recursos y con menos reconocimiento, porque además, si os dais cuenta, el discurso de la derecha ya no es que recorte, es que cada día está poniendo en cuestión la escuela pública. En la escuela pública se adoctrina. En las escuelas del Opus, a las que va nuestro hijo, del Partido Popular Ciudadanos y Vox, ahí todo está bien. Pero ese compromiso tiene que llegar también por una vía de consolidación de las plantillas docentes, que actualmente 1 de cada 4 profesores está en una situación de interinidad. Es decir, uno cuando está en una situación de interinidad, pues está pensando en que al año siguiente se tiene que estudiar sí o sí las oposiciones y no sabe dónde va a trabajar. Así es muy difícil desarrollar proyectos de centro y que se cumpla el ideal de la autonomía de centro, que cada centro pueda desarrollar su proyecto. Yo creo que estos son las principales propuestas que hemos trabajado estos años en el Congreso, pero que ahora se tienen que plantear también en compromisos fuertes de un gobierno de coalición progresista. Y para empezar ese compromiso tenemos que saber
que no hay educación sin una buena financiación. Por tanto, junto con una nueva ley que recoja todas estas medidas, tiene que venir el compromiso de revertir los recortes de verdad. Revertir los recortes no solamente decir esto ya no se va a producir, sino que hay que recuperar todo lo que se ha perdido, 8.000 millones. Por tanto, esa inyección tiene que venir de una financiación sostenida, marcando un suelo al menos del 5% del PIB, con el objetivo de ir creciendo hacia la media europea en los próximos años. Hay gente que dirá que esto es caro, que el país tiene muchos problemas. Bueno, esto había un premio Nobel que siempre decía que si les parece que el conocimiento es caro, que prueben lo cara que sale la ignorancia. Yo lo dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Creo que hablar de educación en un momento como este es excepcionalmente importante porque estamos en un momento en el que nos estamos jugando la posibilidad de que nuestro país tenga un futuro para la próxima década o sigamos manteniendo la situación en la que estamos desde hace también una década, que ha sido una auténtica década perdida después de la gestión del Partido Popular, que el Partido Socialista ha sido incapaz de revertir por sí mismo en estos últimos meses. Y precisamente como nos estamos jugando la próxima década, creo que hablar de educación es una prioridad, es una de las cosas más urgentes que tenemos que hacer, porque la educación es una de las herramientas fundamentales que tenemos como sociedad para conseguir la transformación social. Y pienso que efectivamente es una de las herramientas fundamentales para la transformación social, pero igualmente creo que es importante que hagamos la reflexión de que la educación es una institución que ha generado una sociedad que podría no existir. Es una de las instituciones que ha generado las sociedades occidentales para incorporar progresivamente a sus miembros a la vida social, tanto a la vida social, como bien explicaba Javi también, a la vida individual, al desarrollo personal que tienen los niños y las niñas para incorporarse a esa sociedad. Y la educación, lo estamos viendo con total claridad en el panorama español en este momento, puede servir bien para conservar las relaciones de poder, la situación que existe en nuestra sociedad en este momento, o bien puede servir para la transformación social. Esto no es menor, porque creo que dar por hecho que la educación es progresista o que sirve para cambiar las cosas tiene un punto naif en el que a veces caemos desde las posiciones progresistas, desde la izquierda, y no es verdad. La educación, en tanto que institución social, puede servir también para la conservación de las relaciones de poder. Por eso es tan importante analizar lo que ha pasado en esta década pasada. La educación, y especialmente la educación pública, sirve mucho menos ahora para que las cosas cambien, para que las relaciones de poder existentes en nuestra sociedad cambien, que para conservar, que es básicamente lo que está haciendo la escuela en nuestro país en este momento. Todos los estudios de segregación escolar, como bien decía Javi, todos los estudios que dicen cuánto determina tu origen social, cuánto determina el color de tu piel, cuánto determina la familia, el nivel socioeconómico de la familia que tienes, o tu género, el lugar que vas a ocupar el día de mañana en la sociedad, ahora mismo hay una relación prácticamente directa. Dependiendo de la familia en la que nazcas, vas a acabar en un lugar determinado. Dependiendo del color de tu piel, vas a acabar en un lugar determinado, ocupando determinados trabajos o haciendo determinadas cosas. Eso es lo que nosotras queremos romper. Y cuando hablamos de libertad, nosotras defendemos la libertad que tienen los niños y las niñas para ser el día de mañana lo que quieran ser. Esa es la libertad que tenemos que defender. Porque cuando ponemos el foco en la libertad individual de las familias para elegir un determinado centro, cuando el sistema educativo en nuestro país tiene un sesgo tan claro, cuando hay una segregación dentro de los propios centros tan evidente como hay en nuestro país, en realidad lo que estamos limitando es la libertad de un sector gigante de niños y de niñas que precisamente por su origen social, por su origen racial o por su origen o por su género están viendo determinado todo su futuro. Y esa es la libertad que tenemos que defender. Me parece importante no dejar a las derechas el término de la libertad, porque nosotros también estamos defendiendo la libertad colectiva como sociedad, de que no tengamos un sistema educativo sectario, que es un sistema de segregación social absoluto. Me parecía que esa reflexión era importante tenerla clara y no dejarles a las derechas el concepto de libertad, porque si hay una libertad que hay que defender es la de los niños y las niñas para ser lo que quieran ser el día de mañana.
Eso me parece especialmente importante. Y reflexionando sobre que efectivamente la escuela puede servir o no para la transformación social, cabe reflexionar sobre el tipo de escuela que queremos. Quería haceros una pregunta, aprovechando que estos formatos dan un poco más de sí que los mítines. Quería preguntaros, si alguna de vosotras queréis participar, que me digáis una cosa que destacaríais como positiva de la experiencia que tuvisteis en la escuela y un elemento que destacaríais como negativo de la experiencia que tuvisteis en la escuela y que lo compartáis aquí con nosotros. Si alguien quiere levantar la mano. Me animo. Dale. Bueno, me presento, soy Pilar. Yo estudié allá cuando no existía todo esto. Soy docente ahora también y mantengo mucho en mi práctica profesional el recuerdo de esa otra educación en la que sí, este es el aspecto positivo que yo resalto. A los niños se les preguntaba, ¿y tú qué piensas? ¿Qué opinas? El pensamiento crítico. No enseñamos ahora, este sistema no enseña a los niños a pensar, a filtrar. Para mí es primordial y sería divino recuperarlo. ¿Y lo malo? Lo malo es la religión. Lo malo es la religión. Qué gusto hubiera podido ser elegirlo, como bien comentaba el compañero, fuera del horario. ¿Alguien más? Gracias. Por paridad. Bueno, yo recuerdo de mis años de colegio, sobre todo el profesorado. Tuve la gran suerte de tener un maestro ya muy mayor, vocacional totalmente, en la que de alguna manera determinó mi futuro. Por ejemplo, cultivando mi interés por la lectura y la defensa, porque yo leía tebeos y en casa eso no se veía muy bien, que yo leyera tebeos, y sin embargo este maestro habló con mi madre y tal, y le dijo, deje que el niño lea tebeos, que de mayor lea libros, y así fue. Entonces, internamente agradecido. Y efectivamente en la educación de hoy, pues es ese aislamiento, esa individualización y esa, de alguna manera, profesionalización de la enseñanza, como tú bien apuntabas, en dirigirlo ya hacia dónde te va a tocar. Precisamente predeterminado por tu situación económica. Eso es un horror, eso es tremendo, que la educación nos la estén llevando por ahí, porque evidentemente, por ejemplo, mis hijas estudiaron en un colegio público, en un instituto público, en la universidad pública, bueno, tienen unas posiciones bastante aceptables social y económicamente de vida, precisamente por la educación que recibieron. Y estoy viendo que hoy, las oportunidades que tuvieron mis hijas, hoy la inmensa mayoría no las están teniendo, no la tienen. Gracias. Bueno, yo quería hacer este ejercicio porque sí que cuando vamos a... Sí, breve, por fin. Que si no nos hablamos. Bueno, estudió en dos sistemas diferentes, el español y uno de África. De los dos, lo peor, los estudiar de forma memorística, simplemente. O sea, memorizar la cosa para luego reproducirla. Y lo mejor, en el sistema africano, le enseñaron a conceptualizar y bueno, y formar un protocolo. Y finalmente, pues aquí me he desarrollado como docente y he descubierto y aplicado la creatividad. Eso para mí es, el fin último de la educación, porque permite al educando poder participar, aportando también su parte para esta transformación del futuro de la que hablamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a veces hago estas preguntas porque me parece que precisamente partir de las ideas que cada uno tenemos sobre el sistema educativo es importante para ir construyendo una idea de qué educación queremos. Porque la educación, precisamente, que conserva las relaciones de poder en nuestra sociedad, tiene mucha gente pensando a favor de eso. Tiene la OCDE, tiene un montón de lobbies de la educación privada que están constantemente pensando en eso. Nosotras, como no tenemos amigos entre los poderosos, es muy importante que construyamos conocimiento entre nosotras. Una de las cosas que suele salir es precisamente el aprendizaje memorístico, como bien decía el compañero al principio, o sea, el último compañero que ha intervenido.
Otra de las cuestiones que no ha salido, pero que también suele salir, es un tratamiento del alumnado competitivo, o sea, como trasladar un mensaje muy competitivo a los alumnos y las alumnas de que tienen que ser los mejores, y precisamente ser los mejores significa que tienen que pisar al de al lado, o que su mayor capacidad o avanzar más rápido que los demás significa que los demás tienen que avanzar más despacio. Yo creo que eso también suele salir y es uno de los riesgos del sistema educativo. Y yo creo que todo eso tiene que ver con que en realidad el protagonista del sistema educativo nunca es el niño o la niña. Yo creo que nosotras tenemos que construir una educación en la que el protagonista en que el centro del aprendizaje tiene que ser el niño o la niña. Creo que cuando cambias ese foco y la lógica deja de ser la familia, el centro del debate deja de ser el profesorado y lo que pones en el centro es el proceso de aprendizaje del niño o de la niña, solo ese giro de mentalidad, solo ese giro de foco ya nos ayuda a pensar qué tipo de escuela queremos construir. Porque si tú lo que esperas es tener el día de mañana trabajadores y trabajadoras que agachan la cabeza y se callan, lógicamente construyes una escuela en la que los niños y las niñas tienen que estar callados. El otro día estaba con un equipo directivo maravilloso de una escuela 06 y básicamente lo que me decían era, cuando los niños van a un centro educativo normal, entre comillas, después de salir de esta escuela, les dicen los profesores y las profesoras que hablan mucho como un rasgo negativo del proceso de aprendizaje que han desarrollado, cuando en realidad que un niño o una niña hable, participe, esté construyendo conocimiento debería ser un éxito del sistema educativo, porque significa que está siendo protagonista de su propio aprendizaje y está dirigiendo su proceso de aprendizaje, ¿no? Me parece que eso es un ejemplo sencillo, pero que tiene que ver con lo que nosotras queremos construir, que es una escuela que esté centrada en el alumno y la alumna, y en una escuela en la que el protagonista sea el niño o la niña. Otro elemento que me parece clave es que tenemos un sistema educativo casi del siglo XIX, se parece extremadamente el sistema educativo que tenemos hoy al que teníamos hace casi 2 siglos, y creo que eso tiene que ver con que la institución de la escuela no avanza todo lo rápido que avanza la sociedad. Hay algunas experiencias que siempre les llaman metodologías innovadoras, y yo siempre me río porque estas metodologías innovadoras llevan funcionando décadas y han demostrado sobradamente que tienen resultados mejores que la pedagogía tradicional, y sin embargo todavía hay mucha resistencia a cambiar el sistema educativo para introducir pedagogías en las que los niños y las niñas participen más y haya un mayor protagonismo en el aprendizaje. Eso creo que es un elemento fundamental dentro de ese sistema educativo. Creo que las familias, a pesar de que muchas veces parece que tengan resistencias a cambiar el sistema educativo, es un sistema en el que las familias pueden participar mucho más. Yo creo que nosotras tenemos que defender también que las familias participen en el sistema educativo y se generen lo que se ha llamado comunidades de aprendizaje, comunidades en las que las familias participan, el profesorado participa, el alumnado participa y se toman conjuntamente las decisiones que afectan al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso me parece importante porque si os fijáis en las contrarreformas que ha hecho el Partido Popular, siempre la imposición desde arriba del equipo directivo es una de las obsesiones que tiene el Partido Popular. Porque si ellos pueden teledirigir las escuelas, si que haya un proceso de participación real, eso facilita su proceso de instauración de un sistema educativo que no es transformador, sino que es conservador en sí mismo. Eso me parece clave, que nosotras también defendamos a las familias, defendamos la participación de las familias, pero siempre que las decisiones se tomen en la propia escuela y siempre que las decisiones se tomen dentro de un sistema educativo en el que se fomenta la igualdad de derechos y en el que progresivamente vamos avanzando hacia la igualdad de oportunidades de los niños y de las niñas. Eso me parecía clave ponerlo en valor. Y luego tenemos que partir de un sistema educativo en el que la competición, que pase de la búsqueda de la competición como uno de los elementos centrales a la búsqueda de la cooperación. Si nosotros estamos enseñando a los niños y las niñas, esto lo explicaba muy bien Nacho Levi, que es un compañero argentino que vino de la Garganta Poderosa, dijo: lo que nos propone el sistema capitalista neoliberal es permitirnos que si te esfuerzas mucho, mucho, mucho en un sistema meritocrático,
uno de nosotros pase por la puerta del ascensor social, pase por la puerta, que es así de pequeña, uno de nosotros, ¿no? Él viene de una villa miseria en Argentina. Ellos lo que nos proponen es, tú en este sistema educativo esfuérzate mucho, 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 y al final uno de vosotros, solo uno, el que lo haga mejor, puede pasar por esa puerta. Nosotras lo que estamos planteando es romper el muro, decía él. Me parece una metáfora poderosa, porque en realidad nosotras lo que estamos buscando no es el sistema meritocrático de que uno de nosotros llegue al consejo de administración de una empresa del IBEX 35. Lo que queremos es construir una sociedad diferente en la que las relaciones sociales sean más igualitarias y en la que haya derechos para todos. ¿La escuela es la única solución a eso? No. ¿Tenemos que esperar a que ocurra eso para cambiar la escuela? Tampoco. Creo que precisamente ir cambiando la escuela a la vez que vamos impulsando transformaciones sociales en otros sentidos, como estamos intentando ahora, por ejemplo, intentando construir un gobierno de coalición con garantías, a pesar de que el Partido Socialista no quiera, pues creo que son elementos que de la mano, en alianza, nos van permitiendo empujar la transformación social en un sentido concreto. Pero precisamente las escuelas pueden hacer un papel importante en ese sentido, y ponía el ejemplo de las comunidades de aprendizaje, que me parece importante, pero también hay que ir cambiando las prácticas en el aula. Cuando yo estudiaba psicología de la educación, nos ponían un estudio que explicaba cómo habían analizado las interacciones en un aula. Os imagináis un aula, ¿no? Un profesor dando clase, tal. Y hacían un análisis de un montón de clases en las que, de cómo participaban los niños y las niñas de manera diferente. El tiempo que los profesores permitían a los niños hablar, los niños chicos, hablar, equivocarse, dejarles seguir hablando aunque se habían equivocado, con respecto al tiempo que les dejaban a las niñas hablar y cómo les cortaban en el momento en que se equivocaban, esto, evidentemente, los profesores y las profesoras no lo hacían de manera maligna porque quieran favorecer a los chicos, lo hacían de manera inconsciente porque vivimos en una sociedad machista en la que se permite que los chicos hablen más y en el que en una reunión que no hable una mujer es lo normal, pero que no hable un hombre pues no es lo normal, ¿no? Estas interacciones que se analizaron con datos cuantitativos en ese estudio me parece ejemplifica muy bien cómo dentro de la propia interacción del aula estamos reproduciendo los prejuicios y la realidad social que tenemos, por ejemplo en este caso el machismo. Por eso cuando algunos quieren poner de alguna manera como vamos a trabajar el feminismo, ¿no? Vamos a trabajar la igualdad de género y lo meten como una asignatura de una hora, o como hacían las tutorías, ¿no? Te meten una tutoría, como esa no es la manera de cambiar la forma de funcionar en un aula, porque o de enseñar a los niños y las niñas de otra manera, porque los niños aprenden mucho más de lo que hacemos que de lo que decimos. Y ese ejemplo con el que si tú todos los días aprendes que no te das cuenta, pero a tus compañeros chicos les dejan hablar mucho más rato y si tú te equivocas tienes un grado de penalización mucho mayor que en el caso de que seas un chico, bueno, pues creo que eso te va construyendo una forma de estar en el mundo, una forma de participar que te construye como persona mucho más que tener una hora a la semana en la que te dicen que los hombres y las mujeres somos iguales en derechos. Por eso creo que cambiar las prácticas dentro del aula tiene que ser una de nuestras prioridades. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues desde luego la formación del profesorado es importante, no tanto también en el caso del profesorado como un aprendizaje memorístico, sino con un cambio real de las prácticas de los docentes reflexionando sobre sus propias prácticas. Eso me parece importante y eso no se hace desde luego con un profesorado precario como el que tenemos, no se hace si tú no puedes hacerte una planificación de estar al menos 5 años en un centro, estar un tiempo en un centro que te permita construir un equipo con el resto del equipo docente. Me parece que esos elementos son fundamentales para dar estabilidad al trabajo que se hace en los centros y permitir pues, hacer una reflexión sobre las prácticas del propio equipo docente que nos permita ir avanzando en cosas como esta. Porque evidentemente si alguien viene pues no estaba en silencio, ¿no? Si alguien viene a decirte desde fuera que esto o aquello lo haces mal, evidentemente los equipos docentes que se esfuerzan muchísimo y que dan lo mejor de sí mismos son muy refractarios a que alguien venga a decirles desde fuera esto lo haces bien, esto lo haces mal.
Por eso lo que hay que fomentar son las evaluaciones permanentes que hacen los propios equipos docentes, equipos de profesores y profesoras sobre sí mismos. Las reflexiones que hacen sobre lo que hacen, lo que tú como equipo sabes perfectamente lo que haces mejor, lo que haces peor y qué cosas tendrías que hacer para mejorar. Yo creo que confiar en nuestros profesores y profesoras es un elemento fundamental para cambiar el sistema educativo. ¿Cómo no vamos a confiar en gente que se ha echado a las espaldas los recortes del Partido Popular y que cuando ha hecho falta ha llevado desayunos a sus clases y cuando ha hecho falta ropa ha llevado ropa y cuando ha tenido que trabajar los fines de semana corrigiendo exámenes ha hecho eso? Yo creo que confiar en los equipos docentes es muy importante porque han demostrado que quien ha levantado la escuela pública en estos últimos años han sido los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, acompañarles en su proceso de mejora de la enseñanza es fundamental y no pensar siempre, como piensa la derecha, en sistemas de evaluación externos, en sistemas de rankings de centros, porque quien mejor sabe lo que hay que mejorar es el equipo docente de una escuela. Nadie te va a decir lo que tienes que mejorar en tu trabajo mejor que tú mismo, que eres el que lo hace, ¿no? Y reflexionando con tus compañeros y compañeras. Entonces, bueno, quería dejar algunos elementos, no quería tampoco alargarme mucho, os dejamos tiempo para debatir y para contestar preguntas, pero sí que me parece que hay que empezar a pensar ya sobre qué sistema educativo queremos, porque si no acabamos copiando las ideas que nos lanza la OCDE, acabamos copiando las ideas que vienen de los lobbies educativos, que cogen además ideas que vienen de la pedagogía renovadora, de la pedagogía innovadora, cogen el nombre, le cambian el sentido y acaban haciendo un pan como una torta, ¿no? Que diga aquel, pero robándonos como siempre, igual que el término de la libertad, robándonos términos como pues eso, las pedagogías innovadoras, como el papel protagónico del alumno. Es como yo quiero alumnos y alumnas a los que les enseñemos a participar y a colaborar con sus compañeros y compañeras. Si van a ser protagónicos para pelear a ver quién es el que saca la mejor nota en selectividad, pues ese protagonismo no es el que nosotras creemos que tiene que ser dentro del sistema educativo, ¿no? Para construir la sociedad que queremos el día de mañana. Entonces, bueno, quería dejar unos elementos. Muchas gracias por escuchar. Ha sido un poco desavanzado, pero es que en julio ya estamos muy cansados. Gracias. ¿Turno de preguntas? ¿Quién quiere? Vale, Oscar. No necesito el micro. No necesita. Sí, es que si no, no se oye en el vídeo. Para arriba. Y parece que estoy contestando a... Sí. ¿Me levanto? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la exposición, ponencia. La verdad que me ha gustado mucho. Me gusta mucho, pero tengo que hacer una pequeña crítica y constructiva y una pequeña aportación. Yo creo que de la propuesta que os hago, muchas de las aristas que están contenidas en ellas van a ser colindantes a mucho de lo que ya habéis dicho, pero bueno, yo creo que voy a intentar añadir alguna cuestión, por lo menos desde la óptica desde la que yo trabajo. Me parece que estáis configurando la idea de una escuela pública que está muy cerca de ciertos ideales de izquierdas, progresistas, emancipadores, transformadores. Vamos, efectivamente, en eso estoy perfectamente de acuerdo y absolutamente de acuerdo con ellos. Sin embargo, a mí me falta una cosa, y es hacer un análisis de los adolescentes y de los preadolescentes, quizás los niños también, cómo es la situación actual de ellos, cuál es su subjetividad, su estructura psíquica profunda y cómo darle respuesta a ellos. Desde mi óptica, hay varios fenómenos que han ido apareciendo en los últimos tiempos. El fenómeno del bullying, el fenómeno del juego, el fenómeno del consumo de drogas, la extensión del consumo de drogas, las prácticas sexuales promiscuas, los juegos sexuales de riesgo. No tengo tan claro que unos índices mayores de delincuencia, yo creo que no, por los datos que yo tengo, pero bueno, también lo podemos considerar. Vale. Para mí, esto no podemos decir que sean síntomas de una serie de adolescentes. Para mí son síntomas de la adolescencia.
Para mí son claras consecuencias y repercusiones del efecto del neoliberalismo. Desde mi óptica, que es la de psicoanálisis, eso es consecuencia de un fomento de los goces, sin más. El vivir al momento, la búsqueda del placer inmediato. Vale, la consecuencia en realidad es un cambio en la subjetividad de los adolescentes. Una estructuración psíquica diferente. Esto es consecuencia del poder transformador del neoliberalismo. Vale. Yo creo que la escuela tiene que ser un espacio que dé cuenta de esto. Creo que la única forma de que la escuela se convierta en un espacio transformador es, de alguna manera, hacerse cargo de ese malestar, que no es otra cosa que el malestar de la adolescencia y de la preadolescencia, intentar darle respuestas. Solo así creo que la escuela va a convertirse en emancipadora. ¿Cómo hacerlo? Muy complicado. Freud decía que una de las tareas más imposibles es la de educar. No lo sé, en cualquier caso hay que intentarlo. Eso lo tengo clarísimo. Yo he trabajado en educación muchos años, ahora trabajo en prisiones y en otros sitios. ¿Comunidades de aprendizaje? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Participar en las familias, sin ninguna duda. Pero teniendo en cuenta a quién nos estamos orientando y desde dónde nos estamos orientando, cómo son los adolescentes hoy en día. Darle formación al profesorado, sin ninguna duda. Darle recursos al profesorado, sin ninguna duda. Sobre todo apoyar al profesorado, porque muchas veces se siente solo. Y a veces, y aquí hago autocrítica, en el momento en que fui profesor, me eludes los problemas. Eludes las detenciones de bullying, eludes las detenciones incluso de abusos sexuales, porque a veces el profesorado se siente un poco solo. Apoyo a la familia, sin ninguna duda. O sea, en los centros educativos tiene que haber un apoyo. Es un apoyo mutuo, es una comunidad de aprendizaje, como lo que habéis planteado vosotros. Entonces, bueno, esa sería mi aportación, que como veis no está en la línea de las pedagogías renovadoras, que me parece un rollo tremendo, y todas estas pedagogías de nueva generación, me parece que reproducir las relaciones de poder lo tengo más que claro. Sin embargo, a lo mejor considero lo que os digo. Y es duro, pero es el poder transformador del neoliberalismo. Y ese poder transformador del neoliberalismo está llegando a las capas más profundas del sujeto. Eso muchos antropólogos, muchos filósofos y muchos psicoanalistas somos muy conscientes de ello. Que hay que revertir, o sea, si queremos una nueva sociedad, pasa por ahí, en mi opinión, pasa por ahí. Todo lo que habéis dicho, 100% de acuerdo, todo lo que habéis dicho, vale. Pero yo añadiría esto, que quizás solo sea desde mi óptica, bueno, y con una experiencia que ya hace algunos años que tuve y que hace tiempo también que tengo, pero ya no tanto desde la escuela pública. Y bueno, solo eso. ¿Quieres contestar algo? No, todo el mundo tiene Interesante. Antonio, perfecto. Hola, buenas. Yo voy a soltar una pequeña pregunta que llevo haciéndome dudas, que lleva recomiéndome muchos años. Yo estuve trabajando en una de las empresas pilares del Partido Popular durante 8 años, ahí en Francisco Vitoria, 8 años. Ahí yo he estado viendo cómo todo lo que decís, pero mucho más orquestado. Porque ahí llegaban, por ejemplo, lo que decís de la brecha, mientras aquí los niños en un campamento de verano les mandan a jugar, a sus hijos les tenían a todos estudiando. O sea, algo que yo creo que aquí en España no existe, que es que tú puedas hacer primero, segundo y tercero de universidad en un mismo año. Yo eso lo veía allí. O sea, yo veía como les ponían a estudiar por la mañana, luego por la tarde otro curso. O sea, yo conocía a gente de profesorado, pero también gente maravillosa que no. O sea, ellos eran profesores, estaban trabajando allí y ellos me explicaban, me decían, yo es que no entiendo cómo yo me he tenido que sacar no sé cuántas carreras para poder estar aquí y estoy viendo como ahora hijos de hijos o amigos de esa serie de personas, son legionarios de Cristo, por ponerles un nombre concreto, ya saben que van a ser ministros, ya saben que van a ocupar cargos públicos muy importantes, si no en España, fuera de España, y creo que, o sea, que el mayor problema que tiene es lo que decir la Iglesia. O sea, ellos, para todo, yo lo que me vi en estos 8 años es que ellos meten a la Iglesia
desde la iglesia intentan meter un gerente, cuando ponen ese gerente ya meten a sus empresas y ya es el círculo de la economía circular que tienen ellos, que es, vale, cambio esta empresa de este sitio, la pongo en este sitio, esta de aquí la pongo en otro sitio y parece que he hecho un cambio, pero no he hecho ningún cambio. Y era, ¿cómo se podría revertir contra todo eso? Hola, buenas tardes. Yo trabajo en el sector de ingeniería y al hilo de lo que decía Antonio ahora mismo, era una empresa que empezó siendo pública, finalmente la privatizaron, es del IBEX 35, o creo que lo era hasta hace poco, Técnicas Reunidas, creo que se llama el grupo, o se sigue llamando. Y el tema es que allí los puestos directivos, o sea, había mucho ingeniero, mucha ingeniera. Además, es curioso que en los últimos años aumentó el número de ingenieras sobre ingenieros, la proporción fue mucho mayor, porque sois las que habéis ido acabando las carreras últimamente. Pero sin embargo, en los puestos directivos, por supuesto, no había mujeres o casi ninguna, una excepcionalmente. Pero sobre todo en los puestos de decisión, como decía Antonio, eran hijos, hijas, familia, de las familias de toda la vida de este país. Evidentemente eso es una consecuencia, un resultado del sistema educativo que nos habéis contado, en el que en las últimas décadas se ha fomentado una educación segregada en el sentido de que las élites tenían su camino y el resto, bueno, pues la empresa pública, la educación pública asistencial, creo que habéis empleado ese término, bueno, pues para rellenar o para completar las plantillas, de alguna manera, de las empresas españolas. Yo creo que esa es la situación. Evidentemente, eso fomentado por una competitividad desde la escuela, en vez de un lugar de encuentro, de aprendizaje, como yo creo que todos coincidimos aquí. Pero realmente la situación en la que vivimos es esa. Y bueno, nos habéis expuesto algunas ideas y tal, y también quería hacer un inciso sobre el tema de las concertadas. Yo creo que hay dos tipos de concertadas. Está la concertada religiosa, que ya lo habéis explicado, pero yo creo que hay también un sector de concertada, que es cooperativas fundamentalmente. De hecho, tengo una hija que trabaja en una empresa corporativa, una cooperativa, y evidentemente no tiene nada, no tiene ningún componente religioso. Es una bien laica, aunque dan religión y esa cosa, pues eso obliga el programa educativo, pero evidentemente tienen otras fórmulas educativas, otro sistema que no es el patrón, digamos, religioso. Contarnos algo también de eso si podéis, por favor. Gracias. ¿Dónde están estas tres? Respecto a la primera pregunta, Óscar planteaba la novedad de una subjetividad neoliberal que haría muy difícil educar en valores, digamos, de una república ideal, cívicos, éticos. Yo puedo compartir esa dificultad. El problema es que es lo que decía un poco Ione antes, no le podemos exigir a la escuela que lo haga todo. La escuela no es la única instancia y de hecho a lo mejor he hecho una imposición demasiado idealista en el sentido en el que a lo mejor hay que anclar mucho más la escuela en una estructura material en la que tú puedes pasar por una muy buena escuela, por una buena universidad, tener muy buenas universidades relativamente homologadas con el resto de Europa y luego te encuentras un mercado laboral absolutamente precario que lo que está diciendo es nos sobran universitarios y queremos ir fragmentando, ¿no? Introduciendo esos rankings en la escuela, introduciendo el plan Bolonia del año 2008 contra el que luchamos, esa ruptura de los planes de estudio unitarios con grado de 4, ahora quieren que sea de 3 para que luego hagas un máster de 2 que solo se lo pueda pagar, con lo cual yo acepto esa crítica. Creo que el sujeto neoliberal justamente hay una maximización de los goces, también del miedo, y creo que ahí la cultura frente al miedo también puede ser
también puede funcionar como un elemento que no es completamente funcional a la escuela neoliberal. Esto hubo una polémica, un debate hace 2 años a raíz de un libro que sacaron unos amigos nuestros que se llama Escuela Barbarie, ¿no? Donde ellos planteaban, hay toda una tradición en el pensamiento de izquierda, ¿no? Pienso en Foucault, pienso en Althusser, cuando hablaban de la escuela como aparatos ideológicos del Estado, y una educación que es absolutamente funcional a la reproducción capitalista. Esto no es del todo así. Y no del todo así porque la resistencia a que haya una educación pública, ya que todas las clases se tengan que encontrar en el mismo espacio y haya una meritocracia, incluso si queréis liberal con contenido, esto a mucha gente no le gustaba. Por tanto, yo creo que la escuela tiene que haber, por supuesto, un contacto con la realidad. No podemos definir la educación en términos ideales, ni de la Ilustración, ni del siglo XX, pero esto que tú planteas como problemas de la adolescencia, bueno, pero también los sesgos de clase son muy importantes. Porque ese problema que tú decías del juego no es lo mismo en un colegio el barrio de Salamanca que en Tetuán, donde yo vivo, y hay alrededor de mi casa contadas 9 casas de apuestas. Por tanto, yo creo que también tenemos que hacer una apuesta por esas desigualdades que ya estamos viendo, poder suplirlas con la escuela pública. Y una de las propuestas que nosotros le hacemos al Partido Socialista en esa nueva proposición de ley era que tendría que haber una financiación donde se invirtiera más en los centros, con una mayor segregación escolar, con un mayor alumnado migrante que necesitaban más. La igualdad no es tratar igual a todo el mundo, es superar la idea de equidad y darle a cada uno lo que necesita. Y por supuesto, cuando uno tiene, ya ha dado clases en el centro de una ciudad como Murcia, hijos que sus padres son abogados, médicos o ingenieros, a ese niño necesita mucha menos educación que la de otro niño que a lo mejor viene de otro entorno social. Por tanto, tenemos que de alguna manera actualizar ese esquema, pero también no solo como una cosa a lo mejor muy genérica de los problemas de la adolescencia, sino que yo cuestionaría un poco, le daría una vuelta a ese problema diciendo que la adolescencia no es igual en todos los barrios de Madrid y de Murcia. Antonio nos hablaba justamente de esta idea, ¿no? de esa diferencia de educación. Y yo estoy de acuerdo. Me estaba intentando acordar de su nombre, pero había un viejo maestro de la República que cuando se hizo la transición, en los años 80, hizo una serie de reflexiones muy interesantes en un libro que no voy a conseguir acordarme, pero que él decía, oye, todo esto que me perdone, yo no soy más pedagoga, yo soy más de filosofía, entonces en este punto a lo mejor siempre hay una polémica, pero decía, todo esto de la pedagogía, del aprendizaje comprensivo, de a los niños hay que educarlos jugando, no se les puede exigir que memoricen porque eso es lo peor, se saben y nos estresan mucho. Esto no pasa en los colegios de las clases altas, esto no pasa en los maristas, no pasa en los colegios de los Opus Dei. Es decir, justo cuando conseguimos universalizar la educación, decimos que tienen que bajar los contenidos. Si recordáis todos los documentos del Banco Mundial del año 92, hablando de las competencias, de la OCDE, de que ya no es importante saber contenidos de biología, de física o de filosofía, saber el concepto de areteo de vida buena en Aristóteles, sino que al final se trata de, conseguir unas cuantas competencias genéricas, lingüísticas y lectoras. Bueno, esto no se da para la educación de las élites. Por lo tanto, yo creo que también habría que reivindicar esa educación de excelencia en la escuela pública, porque yo soy un firme defensor de que equidad y calidad no son contradictorias. Y si lo veis, la operación ideológica que hace el Partido Popular es justamente contraponer esa calidad, que tendría que ser una calidad contra, ¿no? Con los rankings, haciendo de exámenes, una calidad que te deja fuera. Pero yo creo que el ideal de la escuela pública es justamente una instrucción de calidad en la que los buenos alumnos, hay que potenciar todos esos ingenieros, todos esos médicos que estamos perdiendo por nacer en barrios que sus padres no se lo pueden dar. Bueno, pues que la educación pública sea un ascensor también para ellos. Sin ser yo, digamos, un liberal, pero sí reivindicando esa meritocracia para los de abajo, para las clases populares. Gracias. Bueno, sobre las cuestiones que estáis planteando, decía el compañero que el bullying y estas cuestiones respecto a los juegos de azar y demás que ha surgido ahora. Yo creo que el bullying ha existido siempre, solo que en este momento le han puesto una etiqueta
que nos permite denominar el acoso y el abuso de unos alumnos sobre otros como bullying, porque mi padre, mi madre, toda la gente que es un poco mayor que nosotras cuenta auténticas barbaridades también de las escuelas antes. Lo que pasa que los profesores y las profesoras pasaban completamente por encima y decían que eso son cosas de niños, ¿no? Ahora yo creo que estamos en un paso más adelante, que es al menos no tolerar que la violencia entre iguales en la escuela son cosas de niños y sobre las que no hay que intervenir, pero aún así evidentemente estoy muy de acuerdo con que estamos lejos de llevar a cabo una actuación en serio contra esas cuestiones. Precisamente la pregunta que planteas me lleva un poco a la reflexión que estaba planteando antes de que las escuelas no son la solución a todo. No le podemos pedir al sistema educativo que solucione grandes problemas sociales como puede ser la adicción de chavales a los juegos de azar, como puede ser que precisamente en los barrios obreros donde la gente no tiene ninguna expectativa de tener una vida digna, de tener un trabajo estable y acabe echándose en brazos de las casas de apuestas, porque además están publicitadas a bombo y platillo en todos los medios de comunicación y en todos los medios electrónicos y de internet. Me parece que no podemos delegar en la escuela que se ocupe de las nuevas adicciones, por ejemplo, pero sí que podemos hacer desde la escuela algún trabajo, creo yo, para que los niños y las niñas, y sobre todo los adolescentes, estén preparados para enfrentar cosas como esa. Evidentemente, si trabajamos también para que haya un mercado laboral menos precario, en el que haya empleos decentes, yo estoy convencida que las adicciones a las casas de apuestas bajan, estoy segura. Pero me parece que desde la escuela también podemos dar herramientas a los chavales para que se enfrenten a todo, tanto desde la educación afectivo-sexual a las relaciones sexuales de riesgo, a las adicciones de los juegos de azar, también al bullying cuando lo detectan, porque gran parte según lo que dicen ahora quienes saben más de esto que yo, uno de los elementos básicos de protección contra el bullying es que el resto de alumnos que observa el abuso y no hace nada pueda intervenir y pueda oponerse a ese tipo de abuso, y ese rechazo social es uno de los elementos que más frena el acoso, porque el acosador, el niño o niña que acosa, no quiere sentirse rechazado por el grupo. De hecho, es un abuso de poder que le permite reforzarse dentro del grupo, con lo cual si recibe rechazo social es un elemento que desincentiva mucho la conducta, ¿no? Así que yo creo que sin uno de los elementos clave, y voy al tema de los adolescentes, yo creo que a los y las adolescentes, igual que nos tratan como idiotas a los electores en España, muchas veces se trata a los niños y a las niñas, sobre todo a los adolescentes en las escuelas, como si fueran idiotas. Y yo creo que eso es un problema fundamental. Un chaval de 15, 16 años que ya puede trabajar, ni siquiera un chaval de 16 años no puede trabajar, pero no puede votar en España. Entonces yo creo que un elemento fundamental es que precisamente en este cambiar el sistema educativo los chavales sean protagonistas, y cuando tienes ya 14, 15 años el nivel de protagonismo que puedes tener en tu proceso de aprendizaje es enorme. Si pretendes que un chaval de 14 años esté 8 horas al día o 6 horas al día sentado en una clase sin decir nada, pues evidentemente el grado de desmotivación que generas en ese chaval y las posibilidades de que acabe el fracaso escolar, con ese casi 30% de fracaso escolar que tenemos en España, pues es altísimo. Entonces yo creo que por eso todo lo que estaba planteando antes es fundamental, precisamente no construir subjetividades que hayan claudicado ante el neoliberalismo y que tengan la posibilidad de generar resistencias que no vayan en su contra, porque precisamente muchos chavales y chavalas a los que este sistema no le convence generan conductas de resistencia. Lo que pasa es que las conductas de resistencia suelen ser en su propio detrimento, suelen ser de autodestrucción. Si podemos generar conductas de resistencia colectivas que te permitan construir algo, construir otro tipo de sociedad, construir otro tipo de relaciones con tu familia, con tus amigos, con otra gente, pues seguramente les estamos dando unas herramientas a esos chavales que les permitan el día de mañana ser de otra manera, generar una subjetividad que no es la que espera el sistema neoliberal capitalista de ti, pero que no te autodestruye como persona, que es el camino que se da a los chavales que no siguen la trayectoria que se espera de ellos, ¿no?
Entonces, a mí eso me parece bastante importante. Después comentabais, bueno, gracias por compartir la experiencia de la Francisco de Vitoria. Yo creo que fíjate que cuando veníamos de la academia, una de las cosas que, bueno, yo antes de hacer esto estaba en la universidad investigando sobre estos temas, una de las cosas que siempre decíamos es que hay que dejar de poner el foco en las clases populares, en las investigaciones sobre las clases populares, y que una de las cosas más interesantes que hay que hacer es analizar los sistemas de reproducción social de las élites. O sea, cómo las élites se reproducen a sí mismas, cuáles son los mecanismos que despliegan para seguir mandando. En España, por ejemplo, desde hace 80 años los mismos. Pues es una reflexión que yo creo que si quienes estamos en la academia investigando nos dedicáramos más a mirar eso y mirar cómo podemos dinamitar los mecanismos de reproducción social de las élites, más que cómo se reproducen las opresiones o las situaciones de desprotección, de vulnerabilidad de las clases populares, a lo mejor aprendíamos algo y a lo mejor podíamos intervenir mejor y cambiar eso. O sea, que en plan, saber que estudian también en verano está bien saberlo. Y luego yo, respecto a la jornada de puertas abiertas, hay que ir a mirar. Que yo invito, porque es que ahí, como alardean mucho, ya. Tienen en grande, por ejemplo, con todas las empresas que trabajan. O sea, son. Vamos, que nosotros somos los más, como somos los más, es muy fácil ver, apreciar, llegar allí y decir: no, este tío trabaja en Iberdrola, esta es la mujer de no sé quién, esta es no sé cuánto. Total. Eso es así, toda la gente que ha estudiado en el Colegio del Pilar, ¿no? Con un centralismo madrileño también increíble. Y luego, sobre lo que planteaba Javi y lo que planteabas tú, ¿no? Que en realidad es un debate que siempre tenemos sobre lo meritocrático, que yo creo que no es incompatible. O sea, yo creo que el reconocimiento al esfuerzo personal no es incompatible con generar o que el esfuerzo personal tenga un valor, que el aprender cosas, memorizar cosas no es malo en sí mismo. O sea, yo creo que no hay que demonizar las estrategias en sí mismas. Lo que es malo es solo memorizar cosas. Yo creo que esa es la clave fundamental para darle un poco de chicha al asunto. Y creo que lo que tienes que enseñar a los niños y las niñas en una escuela que de verdad les prepara para la vida es poder manejar todas las herramientas. Que si tienes que memorizar algo lo puedas memorizar, pero sobre todo tener la capacidad de tomar decisiones sobre lo que es prioritario, sobre lo que es más importante, poder subdividir una tarea en distintos elementos. Claro que ellos cogen lo mejor de las pedagogías, sí, claro que el neoliberalismo coge lo mejor de las pedagogías innovadoras para utilizarlo para sus fines, pero esas metodologías no están pensadas no se crearon, no se pensaron inicialmente para eso. Se pensaron para poder intervenir en un mundo cambiante en el que tú necesitas muchas herramientas disponibles para aplicar la más beneficiosa. ¿Qué pasa? Que ellos desvinculan eso de la educación en valores, de los valores que inspiraban ese tipo de metodologías, que tiene que ver con el respeto entre personas, con entender que cuando tú estás enseñando a alguien, tú también estás aprendiendo, lo cual significa un respeto máximo sobre la otra persona en tanto que persona. Cuando yo estoy aquí dando una charla, no pienso que yo soy la que sé y que vosotros no sabéis nada. Yo pienso que precisamente Podemos es una herramienta empoderadora que ha enseñado mucho a mucha gente en este país, porque todo el mundo tenemos cosas que aportar, cada una de nosotras cosas diferentes. Claro que todas tenemos la posibilidad de que a lo mejor las mujeres no solo aportemos preparando la comida en las fiestas, sino que también se nos puede escuchar en las reuniones y también tenemos ideas interesantes que decir. Pero quiero decir que no estoy justificando como la subdivisión de tareas en base a criterios como el género o la raza, pero sí que es verdad que todas las tareas son importantes y que todas las tareas tienen un valor igual que las personas. Yo creo que esos valores inspiradores de la igualdad, de que todas las personas somos iguales en derechos, de que todas las personas tenemos que aportar, eran las ideas inspiradoras de ese tipo de pedagogías, a pesar de que ahora se hayan podido sustraer del origen en el que se crearon para contribuir a otro tipo de valores, a otro tipo de objetivos. Las dos preguntas de dos hombres, habéis escuchado antes a Johnny lo que ha dicho en las reuniones, 5 preguntas, 5 hombres. Hola, buenas tardes, yo me llamo Hatri,
nací en el Sahara y quería hacer varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué propondría Podemos si en el caso muy improbable de que hubiera gobierno de progreso, que no lo creo? En el Partido Socialista lo tenemos bastante claro. Pero siempre soy muy pesimista, con los socialistas siempre lo he sido y la verdad que no veo mucha... A mí me encantaría, pero la realidad se impone muchas veces más la realidad que el deseo de uno mismo. Pero ¿qué propondría Podemos, tanto si entrar al gobierno como si en un caso diabólico la derecha se abstuviera y dejara gobernar a Sánchez solo? En caso de la oposición, ¿qué propondría en la educación? Y otra cosa, el tema del concordato tiene que ver con la educación, la parte de educación que controla la Iglesia. Creo que Podemos debe ser firme en ese sentido para acabar de una vez con el concordato, porque se rescataría mucho dinero que va a la Iglesia y se podría, digamos, invertir en la educación, tanto educación reglada como la educación familiar, porque yo creo que hay que enlazarlo mucho, porque la educación no consiste solo en ir a una escuela, también la educación desde que sales de casa, en tu casa misma, los niños hay que enseñarles, y digamos, la educación es un paso largo, no solo es en unos momentos de la vida. Entonces, es importante que Podemos tenga claro el tema del concordato y que lo deje bien claro que tiene que acabar de una vez ya. Voy a dar un ejemplo, el tema del Sahara. En el Sahara es un país musulmán, pero a la vez en la educación, en la misma educación, la educación religiosa y la educación, digamos, de escuela están separadas. No tiene nada que ver, el gobierno no invierte en la religión, se hace directamente por recolectas y es totalmente separada la escuela es totalmente laica. Y yo creo que es un ejemplo dentro de un país musulmán, creo que es un ejemplo bastante bueno para que de una vez exista solo una educación pública, que sí, pues existe la privada, pero que la pague quien la quiere pagar y quien pueda pagarla, por supuesto. Bueno, yo simplemente quería hacer una aplicación en casi todas las cosas que se han dicho, porque creo que son muy coherentes y muy necesarias. Pero aparte de eso de saber cómo funciona la élite para poderla derrotar desde dentro, yo me pregunto que estamos en una sociedad que durante los últimos 40 años hemos estado relativamente bastante adoctrinados. En los 40 años de Franco, mucho más. Y si es unos siglos para atrás, cuando estaban los reyes, pues la verdad, la doctrina de toda la sociedad es la que hay ahora. Y por eso a veces llega un momento en que uno se pregunta, ¿cómo puede ser que personas que ganan 900 euros pueden votar a unas personas que hacen unas leyes que van en contra de sus posicionamientos? Pues esta es la educación que empieza no solamente en la escuela, empezando por supuesto en la familia, después continúa en la escuela y después en los ejemplos y en el adoctrinamiento de una u otra forma, quizás ahora en la televisión, en los medios sociales, que también veo que están muy controlados por gente de poder. Y entonces lo que veo, ¿qué posibilidades tenemos cuando hay una sociedad que es en general machista, en general no tienen, no sé, ignorantes, no, porque todos somos ignorantes, está clarísimo, pero tiene su ignorancia? No sé, esto me viene la mente esa de Sócrates, que decían que todos somos ignorantes y que a veces los que más saben son casi siempre los más ignorantes, porque ven lo fácil, lo que es fácil para hacer un beneficio a nivel material, pero quizás con eso no consigue la felicidad, que es otra cosa mucho más arriba, que hay personas que no tienen nada y que a otros son más felices. Pero de todas formas estamos como estamos en esta sociedad y es lo que hay. Entonces yo estoy muy decepcionado, no con vosotros ni con nadie, pero sí con esta sociedad en la que estamos, que veo que no hay interés en conocer un poquito de verdad y en conocer un poquito hacia dónde vamos. Vemos que sin ganar un dinero, un sueldo, aunque sea poco, no importa,
vivir, o incluso lo que ganan más, viven a base de estar debajo de otros, sin dignidad. Yo creo que la dignidad, que es una palabra muy bonita, en esta sociedad en que estamos, nos falta mucha. Porque a veces, incluso ahora he visto una cosa del Tribunal Supremo que dice que Franco era un señor del jefe de Estado, en vez de decir que era un señor, un criminal, que hizo un golpe de Estado, que mató a un porrón de miles de personas, y que se debían comparar no como los etarras, sino como mucho más que los etarras, porque al fin y al cabo los etarras mataron 800 y luego mataron cientos de miles y provocaron. Entonces veo una sociedad muy enferma, muy mal, y entonces eso no sé si se puede repetir, sinceramente. Estoy muy decepcionado y muy bien lo que hay. Entonces mi pregunta es, ¿se puede hacer algo realmente? O yo qué sé. La verdad es la única pregunta que si se puede hacer algo, pues que lo digáis. Gracias, pero va a ser difícil. Una pregunta fácil, Hola, quería matizar algo que dije antes respecto de la memorización. Lo he dicho como si fuese algo, digamos, muy negativo. Memorizar es bueno, como bien ha precisado Johnny. Memorizar, aprender las cosas nuevas, obviamente no podemos oponernos a ello. Lo peor sería memorizar para luego reproducir y quedarse ahí. Es lo que quería matizar. Y luego matizar también o pedir un poco más de interés por el tema de la creatividad que he dejado caer. En realidad la creatividad es lo que vincula al formador y al formado y al educando. Y permite al educando también participar, pero sin complejos, pensando que si hay problemas, si hay una sociedad que transformar, él también puede participar en esa transformación. Por eso veo, un valor altísimo en la creatividad. Y en el tramo final de mi participación en la enseñanza en este país, pues me he dedicado a ello y no siempre siendo comprendido, siendo combatido además, y últimamente he tenido también ataques muy virulentos por parte de los miembros de Vox, los padres de Vox y inspectores también que son de Vox. Eso lo he vivido. Bueno, pero eso es una anécdota, no tiene apenas importancia. Pero quiero llamar la atención sobre la creatividad como lo único que nos permite a quien aprende algo poder aportar su granito de arena, o no aportar nada, o tener la impresión de que aporta algo. Pero la participación del educando es prueba de que hemos centrado la educación en ese educando y que finalmente algo ha tenido que captar. Gracias. Siguiente ronda, ¿no? No, las chicas que hablen. Hasta el fondo ahora que vengo de ahí. ¿Quién es? ¿Vicky? ¿Sí? Hola, yo quería preguntar si corresponde al sistema educativo esos niños tutelados por las comunidades, los inmigrantes, y que a mí me duele muchísimo que se esté utilizando ese sistema educativo por personas que son empresas, que no están especializadas en educación, y que se emplee esos métodos con esos niños
como si no fuera, no sé, lo veo que se vulneran los derechos humanos y me preocupa muchísimo. Pilar, Bueno, mi pregunta va a ser un poquito más pragmática, más concreta. Yo quisiera incidir sobre el tema de la participación de las familias en la vida educativa. Es decir, qué complicado es construir esta comunidad educativa de la que hablábamos antes, cuando la LOMCE ya, por ejemplo, el Consejo Escolar lo relega a un órgano completamente consultivo. Me parece importante recuperar ese poder y elaborar propuestas en ese sentido. Simplemente, gracias. Has pedido ahí el turno, ¿verdad? A ver si llega hasta ahí. Medio. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, porque hace un año justo que hice la selectividad y creo que parte de esa competencia que decíais sobre sacar la mejor nota, creo que está muy presente en lo de la selectividad. Y hay una frase que se dice mucho, sobre todo aquí en Madrid, y es que gente que viene de otras comunidades, por ejemplo Andalucía o Canarias también, que vienen y nos quitan las plazas. Y yo lo que quiero preguntar es que, en parte, a esas diferencias de educación que hay en las distintas comunidades, también por los recursos económicos que son distintos a lo que hay en las grandes ciudades, en las pequeñas, y que sus posibilidades son mucho menores, y que por ello, a mí me parece bien que venga una persona de fuera a Madrid a estudiar, pero ¿qué se puede hacer desde la ley de educación, desde medidas políticas desde la educación, para evitar que eso suceda y que la gente diga eso? No. Era por ella. ¿Respondemos y luego nosotros? Sí, que son muchas. Ya son las 8. Vale, voy a intentar responder algunas cosas por lo menos. Sobre el gobierno de coalición, yo soy, al contrario que Jadrik, bastante optimista, porque creo que lo bueno de la democracia es que los números son extremadamente tozudos y que aunque efectivamente en las negociaciones siempre hay vaivenes y muchos fuegos artificiales con mucha gente incendiada, como hemos visto esta mañana, creo que sinceramente los números son los que son y que la única posibilidad de que haya una salida progresista de la situación en la que nos encontramos es que finalmente haya un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y de Unidas Podemos. Pero yo creo que nosotras, como miembros de Unidas Podemos, tenemos que preguntarnos más bien cuáles son nuestros objetivos. Y porque digo, entre las ahora mismo que tenemos en marcha la consulta y hay 2 opciones y demás, creo que tenemos que preguntarnos muy seriamente cuál es nuestro objetivo, cuál es el objetivo para el que nosotras vinimos hasta aquí. ¿Cuál es el objetivo por el cual promovimos una moción de censura que básicamente era una cuestión de urgencia democrática para echar al Partido Popular de la Moncloa? ¿Y por qué? Pues promovimos un acuerdo presupuestario en el cual se consiguieron algunas de las medidas que ahora ya no quieren firmar, que son más progresistas de la historia reciente de España, ¿no? Como la regulación de los alquileres o bajar la factura de la luz. Bueno, pues yo creo que nosotras estamos aquí para darle garantías a la gente de que su vida mejora. Y honestamente creo que después de la experiencia de estos 8 meses, y yo que firmé ese acuerdo presupuestario en primera persona, sé bien que la única manera de hacer políticas que de verdad beneficien a la gente es que nosotros estemos ahí para hacerlas en primera persona. Porque el Partido Socialista, cuando está en solitario, cuando pacta con Ciudadanos, tiene la mala tendencia que tiene que ver con sus lazos con las élites y con las empresas del IBEX 35 todavía a día de hoy, que le impiden llevar a cabo las medidas valientes que realmente hacen falta para que nuestro país cambie, ¿no? O sea, que yo creo que ahí es verdad que va a costar, es verdad que no hay mucha cultura de la coalición en España, pero creo que las experiencias de las comunidades autónomas, las experiencias en las que nos podemos inspirar también en otros países de la Unión Europea y los números, que son tozudos, pues harán que poco a poco la idea del gobierno de coalición se vaya imponiendo. Si se produce, que yo espero que sí, la educación desde luego tiene que ser una prioridad, seguro que habla Javi de más cuestiones, pero las que hemos puesto en el programa eran bastante ambiciosas. Creo que la apuesta por la escuela pública, que no es una frase hecha en nuestro caso, sino que es real,
revertir la cantidad de inversión que va a la escuela privada concertada en nuestro país a favor de la pública, teniendo en cuenta que se han estado cerrando líneas de la pública y recortando el profesorado en la escuela pública durante la crisis, al mismo tiempo que se aumentaba la inversión en escuela privada. Yo creo que eso es un buen comienzo. Para mí una de las prioridades tiene que ver con implementar un sistema 0-3, un sistema de educación infantil que sea público y que sea de calidad, porque está demostrado que uno de los momentos en los que se genera una mayor desigualdad, una mayor diferencia en el puesto de salida son los primeros 3 años de vida de los niños y de las niñas. Yo creo que ahí cualquier familia que quiera llevar a sus hijos a la escuela en el 0-3 tiene que poder hacerlo y tiene que ser una escuela de calidad. Y luego para mí es clave, porque lo comentamos siempre, pero es muy importante, es la estabilidad de la plantilla en España. O sea, no podemos tener un 25% de profesores y profesoras que no saben dónde van a estar el mes que viene, que los de Castilla-La Mancha a lo mejor se les acaba el contrato hoy y mañana están en no sé dónde y tienen que ir a Cuenca. O sea, es como... Eso no es una forma en la que tú puedas enfocar una profesión que consideras importante. Es igual que defendemos que los bomberos forestales hay que cuidarles y que hay que cuidar a los médicos, pues igual hay que cuidar a los profes para que se puedan centrar en sobre todo para que puedan hacer su trabajo y centrarse en él, ¿no? A mí eso me parece súper importante. Lo de la escuela laica también estamos de acuerdo. Hay que ver de qué manera lo vamos enfocando, pero vamos, es lo que tiene que ser. Contesto también a la de los niños que migran solos, porque además todos estos chavales que ahora mismo están en el foco mediático, me parece muy importante que debatamos sobre este tema, porque el proceso de criminalización que están sufriendo los chavales que migran solos es bestial. O sea, la extrema derecha, junto con el feminismo, ha elegido a estos chavales como su enemigo a batir. Están llevando a cabo procesos de criminalización súper bestia, como sacar como si fueran una manada de violadores a unos chavales que habían muerto en una patera. O sea, es que no se me ocurre una cosa más indigna y más infame que a unos pobres chavales que se han muerto en una patera circular un bulo dentro de las redes sociales diciendo que son unos violadores como los de la manada. Entonces, ese proceso de criminalización que están viviendo es súper bestia. Yo la solución la tengo clara. En España tenemos un sistema de acogida, de acogimiento de niños que están en desamparo, que flojea por todos los lados, flojea muchísimo. Hemos externalizado a través o bien de ONGs o bien de empresas el acogimiento de los niños que están en una mayor situación de vulnerabilidad. La denuncia de violencias en ese sistema es brutal, porque, y así lo recogimos en nuestra ley de violencia hacia la infancia, los niños que están en el último escalón, que es protegidos por la administración, cuando sufren violencia no tienen dónde ir, porque si tú sufres violencia en tu familia puedes ir a la administración, si tú sufres violencia en el colegio puedes ir a la administración. Es verdad que muchas veces falla, ya lo sé, pero tienes un sitio al que ir. Pero cuando es la administración la que es violenta contigo, ¿dónde vas? Si estos niños no tienen acceso a un abogado, si no tienen ni papeles en la Comunidad de Madrid, no les hacen ni el trámite de papeles, que es obligatorio por ley. Entonces, a mí me preocupa muchísimo. Me parece que además vamos a ver una criminalización súper bestia, y la solución para mí es muy sencilla. El sistema de acogida en centros no funciona. Hace muchos años que en España se ha estado generando un sistema segregado de acogida para los niños españoles, entre comillas, y para los niños racializados que vienen de otros países o que ellos consideran que son racializados. Y ese sistema segregado es lo que está permitiendo ahora que sea muy fácil señalarles, porque como están en centros muy concretos, masificados, como el de aquí de Hortaleza, que están los niños durmiendo en el suelo, que es un bochorno que en la cuarta economía del euro haya niños durmiendo en el suelo, pues eso, o sea, ellos lo han fomentado, que sean fáciles de señalar, porque cuando tú los metes en un centro a todos juntos, luego ya solo tienes que decir, no, todos los que crean problemas son estos niños que están aquí. Ya, pero esos niños, ¿qué hacen ahí? En realidad, el sistema de acogimiento familiar, que es lo que nosotros estamos promoviendo o potenciando, es mucho más inclusivo para todos los niños, un entorno lo más normalizado posible. Si hubiera realmente un incentivo, un fomento a las familias, porque es que la gente ni siquiera sabe cómo es el procedimiento. O sea, no hay ningún tipo de publicidad o de fomento del acogimiento familiar en España.
sino que simplemente es una opción que muchas familias ni siquiera se plantean porque algunas no saben ni que existe. Creo que sería un buen comienzo empezar a apostar por el acogimiento familiar, hacer un trabajo con esas familias, hacer pedagogía, explicarle a la gente que es una opción y a lo mejor la gente seguramente se lo plantearía más y sería una buena salida para que los niños y las niñas no tengan que estar en centros que creo que todos convenimos en que si un niño o una niña puede estar en una familia, en un entorno normalizado, pues le va a ir mejor, por muy bueno que sea el centro, que hay centros buenos, por muy bueno que sea el centro, yo creo que como un núcleo familiar es difícil imitar eso en una institución. Y no me alargo mucho más. Respecto a lo de la selectividad, yo creo que ahí hay un debate igual parecido a este de la selectividad que está con lo de las plazas de funcionarios, que Ciudadanos, por ejemplo, no quiere que te puedas presentar en otras, o que te hacen de menos en las comunidades autónomas que tienen lengua propia, para que te dan menos puntos y no sé qué. Yo creo que ahí la clave es que la educación pública en España está completamente infrafinanciada. O sea, si la gente tuviera plazas bueno, evidentemente seguro que hay algún alumno o alumna que quiere ir a otro sitio a estudiar, ¿no? Pero el problema que tenemos ahora mismo es que las plazas son muy pocas, que hay muy pocas carreras dentro de muchas universidades que están en las provincias, que están en las comunidades autónomas, y eso lógicamente genera una competición por los recursos, pero no es un problema económico, es un problema de decisión política de dónde quieres destinar los recursos. Si tú decides destinar más dinero a la universidad pública y abrir más carreras y abrir más plazas en las universidades, que yo recuerde, la nota más alta de medicina de todo el estado, por lo menos cuando yo estudiaba, que ya hace un tiempo, estaba en Albacete, porque a Albacete quería ir toda la gente que estaba en Andalucía y mucha gente de Castilla-La Mancha, con lo cual deduzco que la nota alta era porque mucha gente quería ir ahí porque había muy pocas plazas en un sitio enorme en el que había mucha gente que quería estudiar. Mucho más barato que Madrid. Sí. Entonces yo creo que ahí estamos ante un problema claro de financiación. Yo creo que a esa gente lo que hay que contestarle es que cuando la educación pública y la universidad pública esté bien financiada, entonces habrá plazas suficientes y la gente podrá decidir libremente si quiere o no ir a estudiar a Madrid o a otro sitio, o a Barcelona o a otra ciudad que quiera dentro del Estado, ¿no? Así que me parece que va por ahí. Lo mismo que les decimos con el caso de los funcionarios. Como seguramente la gente no se quiere ir o alguna sí, pero otra no, se querrá ir a trabajar a otra comunidad autónoma. Si hubiera plazas suficientes de funcionarios o de profesores y profesoras en tu comunidad, estoy segura que la gente no tiene ninguna gana de recorrerse durante todo junio todo el Estado español para irse presentando en los distintos exámenes que hay, a ver si uno consigue una plaza después de ser docentes con 15, 16, 17 años de experiencia. O sea, un poco eso. Bueno, poco más que añadir. Respecto a lo que planteaba Hatri, nosotros estamos comprometidos con la derogación del concordato, lo hemos llevado ya en esta legislatura, estamos en contacto con Europa Laica, aprobamos instancias de Europa Laica en marzo de 2017 una proposición no de ley que hablaba justamente de iniciar ese trabajo. El Partido Socialista también lo aprobó. Luego, la negociación va a ser un tema mucho más complicado, digamos una de las líneas rojas que pone el Partido Socialista ahora, porque no sería el momento, pero creo que tiene que haber también un trabajo de la sociedad civil para seguir impulsando un debate en el que, bueno, que un Estado moderno, la modernidad justamente parte de la idea de esa división o de esa separación entre Iglesia y Estado. Luego había otro compañero que nos ha hecho una intervención bastante preocupada sobre el cambio social, y yo, para que se vaya tranquilo, tengo que decir que el cambio social existe, que el cambio social siempre se produce. Lo que pasa es que el cambio social es una cosa complicada, es una cosa que muchas veces nos desespera porque a veces puede ir muy rápido y a veces puede ir mucho más lento. Son factores muy diversos los que influyen, y ahora quizá estamos en un momento donde el cambio parece que va un poco más lento, pero los problemas estructurales con los que entramos en la crisis de 2008 siguen siendo los mismos. Y lo terrible es que vamos a entrar en la siguiente década sin haber resuelto ni uno solo de ellos. Estamos simplemente desplazando y alargando en el tiempo reformas que son ineludibles en España. Eso tiene que ver, él decía, una sociedad adoctrinada, una sociedad que no es crítica, tiene que ver solo con la escuela. Yo creo que hoy en día
la escuela no juega ese papel como en el siglo XIX. Yo creo que el terreno de disputa ideológica está mucho más en los medios de comunicación y que desgraciadamente la escuela está funcionando más como una escuela de reproducción de élites con este doble modelo y para la gente de abajo como algo que no les está permitiendo, ¿verdad?, acceder a mayores oportunidades. Creo que ese cambio social, porque él decía, ¿cuándo la gente se dará cuenta de la dignidad en una clave personal? Bueno, es una opinión personal, pero creo que muchas veces el cambio está asociado a la crisis. Y esto es terrible decirlo, es feo, porque tienen que pasar cosas feas para que hayan cambio, pero casi nunca el cambio se da en la historia solo en clave de autoemancipación o de tomar de pronto una posición moral, porque uno lo puede hacer, pero es muy difícil que llegue a millones. Mucha gente se plantea y se replantea las cosas cuando la crisis avanza. Yo creo que esa situación sigue abierta en nuestro país y que el horizonte de oportunidad está completamente abierto y, como algunos también lo saben, no van a ser tan estúpidos de desperdiciar la oportunidad de coger ahora un gobierno de coalición progresista y no de que tengan la oportunidad el 9 de noviembre de ganar las derechas y la extrema derecha. Con la compañera que hablaba de participación estoy absolutamente de acuerdo. Hay que recuperar el consejo escolar como un ámbito además vinculante, pero además de eso tenemos que ser capaces de pensar un modelo de elaboración de leyes educativas en las que las familias y los estudiantes y la sociedad civil realmente participen. Porque lo dijimos con la LOMCE del Partido Popular, que uno de los problemas que había tenido es que se hizo con un grupo de expertos que no superaba la veintena y con independencia de todo lo que estaba pidiendo la sociedad civil, y que ahora el Partido Socialista parece que nos quiere traer otra nueva ley educativa que de nuevo se elabora en el Ministerio, se elabora en Palacio sin ningún tipo de participación. Creo que la sociedad civil ahí se ha adelantado y que estos años ha hecho una cosa que es buena. Por ejemplo, el documento de base es un documento que, sin ser revolucionario, aúna a más de 50 colectivos muy diversos, desde la principal organización de masas después de la Iglesia Católica de este país, que es Comisiones Obreras, hasta colectivos de base que están haciendo metodologías experimentales, como decía Ione, y que se han puesto de acuerdo en un documento de cuáles tenían que ser, digamos, las reformas inmediatas, no de una inventiva, sino que llevamos pidiendo años, no nosotros, sino la comunidad educativa. Claro, cuando nosotros se lo planteábamos al Partido Socialista no sabían muy bien qué decirnos, porque era como, bueno, pero hay que empezar por algún sitio, esto sí, hay que empujar desde la sociedad civil y hay que pensar vías para hacer, digamos, una ley educativa que sea un pacto con la comunidad educativa. Esto es la idea que siempre hemos defendido nosotros. O sea, que no sea un acuerdo solo Partido Socialista, Podemos, PNV y a ver si se suma Esquerra o se abstiene o no sé qué, sino que fundamentalmente encontremos esas vías. Porque el Consejo Escolar del Estado ya sabemos que funciona de una manera muy limitada, pero tenemos que pensar, digamos, en cómo también articular sociedad civil. Esto es muy importante, esta idea de transmitirla, que las cosas no las vamos a resolver nosotros solos desde el Congreso, sino sociedad civil empujando. Y que no va a haber un proceso de cambio si no le metemos mucho pueblo. Esto siempre lo dice Rafa Mayoral y es bastante importante. Luego, con lo que planteaba la compañera de la selectividad y de esa competitividad que se está generando, bueno, yo creo que nos quieren llevar justamente a ese escenario, al escenario de la competitividad entre universidades públicas. También incluso querían plantear los rankings entre colegios, que esa era una de las medidas de la LOMCE que conseguimos paralizar, pero que justamente hay que volver a plantear que ese no es el problema donde te quieren colocar, que ese problema de alguna manera está viciado, es falso, y que este país tiene la riqueza, la capacidad, el personal para asegurar que una persona que ha hecho la educación secundaria, que ha hecho el bachillerato y que quiere estudiar la educación superior, se le tiene que reconocer ese derecho. Y ese derecho se reconoce no compitiendo a ver si se van más a Madrid. Yo creo, además, para muchas familias, que sus hijos vayan, mi hermana estudió psicología en Madrid, pagar un alquiler en Madrid es una cosa cada vez más difícil para mucha gente. Lo que hay que hacer fundamentalmente, y el problema, es el de las tasas universitarias. Las tasas universitarias han aumentado prácticamente, ha habido máster que han subido su precio del año 2009 en un 200%. Yo recuerdo en la lucha contra Bolonia, interpelando al rector de la Universidad de Murcia, que me dijo una vez: el día que un curso de máster cueste lo mismo que un curso de grado, yo dimitiré.
Bueno, no dimitió, se le acabó el mandato y se fue. Pero quiero decir que nos colaron con lo de Bolonia el rollo de que la universidad tiene que ser como un Parnaso al que solo van a llegar cada vez menos gente. Bueno, nosotros tenemos que, y así lo hemos planteado en el programa, darle la vuelta a eso y decir que la universidad es una herramienta democratizadora a la que tiene que acceder el máximo de gente posible, y para eso este país tiene la capacidad también financiera con una reforma fiscal para asegurar, por ejemplo, que la universidad sea prácticamente gratuita como lo es en Alemania, o con tasas de 100 euros. Cuando yo estudiaba un título, el primer año de la licenciatura de filosofía costaba 400 euros. Ahora, en Murcia, cuesta casi 1000. Esto no es por el problema de la selectividad, ni es por el problema de que unas personas quieran estudiar en universidades distintas. Esto es fundamentalmente porque están asfixiando a la universidad pública para que la universidad pública justamente se abra a la iniciativa privada y que la financie desde fuera. Cuando tú financias desde fuera un ente público, tú ya puedes meter mano de los resultados de la investigación. O puedes decir que se investigue más esto y que se investigue menos lo otro. Entonces, esta es la clave. Y la clave, como hemos dicho en la escuela, en la universidad también, está en blindar de alguna manera esa universidad pública, porque la función de lo público es ser un poco ese islote frente al mercado. Es decir, que hay ámbitos de la vida tan importantes como la salud, como la educación, como las pensiones, que no dependen de la prima de riesgo, que no dependen de los juegos de la bolsa, sino que una comunidad, para protegerse, porque sabemos que son estratégicos para la reproducción de la vida y de esa misma sociedad, los blinda y por tanto los financia bien. Para esto hay que creérselo, hay que creer en lo que Norbert Elias llamaba la civilización de lo público. La civilización de lo público, que es justamente lo que permite la idea de una ciudadanía social. Pues muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, a Ione, a Javier. Recordaros que el viernes tenemos aquí a María Marín, a Sergio García, con nuestra compañera Elena Marín, para hablar de políticas municipales de protección animal. Y nada, pues muchas gracias. Perdón, antes de terminar, yo quería daros muchas gracias por la organización y además desearos a las compañeras mucha suerte y mucha fuerza, porque siempre gestionar es difícil, pero yo estoy convencida de que lo vais a hacer fenomenal. Y yo quería pediros un favor, ya que estamos tantas, yo tengo que hacer un vídeo para fomentar la participación en la consulta. Así que si queréis, lo voy a hacer, y la sorpresa es que estéis vosotras al otro lado. Entonces, si queréis os ponéis de pie y decís vota o algo así. ¿Os parece bien? ¿Sí?